Hola, soy José. Bienvenidos al canal de Conociendo, este día con el tema de elasticidad de la demanda. Esta vez vamos a hacer una interpretación gráfica de la manera en la que podamos interpretar también los ejercicios que también tenemos a continuación. O sea, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Bien, en este primer caso se nos dice que en el Día de la Madre los precios bajan porque hay una mayor demanda, ¿no? Obviamente. Entonces, de la cantidad que es de 20.000 pasa a 13.000, por lo tanto incrementa la cantidad vendida en más del doble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un precio X, por decirlo así. Un precio X pasa a disminuirse a un precio 1, porque es de 20.000, ¿sí?, a 13.000. Y entonces la Q sub X tendría a aumentar. ¿Pero en qué magnitud? En más del doble. En más del doble, si yo dijera el doble sería por 2, pero como es más del doble, sería 2.1, por decirlo como mínimo, ¿verdad? Entonces acá tenemos una reacción en qué? En el sentido en que la Q cambia en mayor magnitud que la P. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, de manera gráfica, la Q tiene un mayor cambio ante una disminución en el precio, y eso lo cual nos da la denominada situación de una demanda elástica, ¿verdad? Vámonos con la segunda. La segunda nos dice que el precio de la gasolina sube un 25% y dice que el consumo no ha disminuido. Fíjense, entonces este tiene una forma muy particular. Quiere decir que si el precio X aumenta a un precio 1, la cantidad consumida se mantiene. Y esto es una forma vertical. Entonces quiere decir que si la Q no cambia y el P de la demanda o el precio de la demanda sí, entonces esto se refiere a que es una demanda de tipo perfectamente inelástica. Y entonces podemos obtener en el ejercicio cualquiera sea el valor del P sub X. Si lo multiplicamos por 1.25, porque estábamos diciendo que es un 25%, entonces quiere decir que podemos hallar el P sub 1. Mientras tanto, el Q sub X sigue siendo la misma cantidad en Q sub 1 porque no cambian en nada. Vamos a la tercera. En la tercera se nos dice que una empresa baja el precio de su producto en un 25%. Sin embargo, el consumo de líquido aumenta en un 5%. Entonces aquí ocurre algo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo disminuyo mis precios de una manera alta, entonces yo también supongo que mi consumo también debe aumentar. Pero si no es así, entonces observemos el detalle. Tenemos que el precio X ha disminuido precio 1, pero la cantidad X ha aumentado en menor proporción al precio. Por lo tanto, entonces quiere decir que la Q cambia menos que el precio, lo cual la demanda sería inelástica. Ahora, si queremos encontrarle algún sentido o desarrollarlo con algún ejercicio quizás, entonces quiere decir que si yo tengo un P sub X, ¿cómo hallo el P sub 1? De la siguiente manera. Multiplico por 1 menos 0.25 porque ha disminuido un 25% y así obtendría el precio 1, ¿verdad? Porque el que ya tenemos como dato vendría a ser el precio X. Vamos con la cuarta. En la cuarta entonces encontramos ya una repetición de lo anterior, solo que ahora vamos a tener datos. Fíjense, tenemos que el precio del tomate baja de 1000 a 750. Por lo tanto, quiere decir que en el consumo de los hogares ha aumentado de 1 kilo a 1,5 kg. Por lo tanto, observamos que ha bajado el precio de... A ver, un momento, se me ha movido el mouse. El precio ha disminuido a un precio sub 1, pero fíjense que la cantidad X ha aumentado en una mayor proporción, lo cual también nos hace valer que esta situación era la primerita que habíamos observado, que era la elástica. Y si lo vemos en números, quiere decir que de 1000 bajó a 750, mientras que de 1 kilo aumentó a 1,5 kg. Imagínate, ¿no? Entonces, vamos con la otra característica. Esta característica sí es nueva, ¿no? Porque se nos dice que es la demanda de tipo unitaria. Vamos a ver en qué sentido ocurre esto. La cantidad de entradas del cine son vendidas en un aumento de 50%. Y cuando estas bajan a la mitad del precio, entonces vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver. La variación de precios es una reducción en la mitad del precio, mientras que la cantidad de X aumenta en un 50%. Entonces quiere decir que hay un 50 por un lado y hay un 50 por otro lado. Si esto lo analizamos mediante las fórmulas de elasticidades o mediante las variaciones de cada uno de ellos, entonces vamos a obtener que tenemos una simple división de 1. Y eso es lo que nos da como tema que sea la demanda de tipo unitaria. Entonces tendríamos la misma diferencia de distancias entre los P's, como también las mismas distancias entre los Q's. Vamos entonces con la última. En la última entonces nos dice que el precio de las gaseosas de naranja se ha mantenido igual desde enero. Sin embargo, el consumo de este refresco ha disminuido en un 35%. Esto puede ser de repente por algún tema de estacionalidad. Vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre acá? El precio se mantiene. Si el precio se mantiene y sin embargo el consumo disminuye, quiere decir que la Q está cambiando, pero el precio no. Por lo tanto, entonces, este tipo de demanda sí se le conoce como la demanda perfectamente elástica. Si queremos trabajarlo con algún ejemplo, con números, entonces tendríamos que reemplazarlo el peso 1 por peso X, no ha cambiado. Mientras tanto, la nueva cantidad sí tendríamos que multiplicarlo con un 65% o un 0.65 que vendría a ser el complemento del 35% para poder hallar la nueva Q1. Entonces, muy agradecidos por la atención del día de hoy. Agradecemos mucho sus comentarios y también esperemos que le den like y compartan este video para todos ustedes con mucho cariño del canal Conociendo, y José Antonio Matos se despide hasta otra nueva oportunidad. Y no te olvides de suscribirte al canal para tener más noticias sobre nuestros nuevos videos. Nos vemos. Muchas gracias.